Ya. En esta etapa de la audiencia y con el fin de que se realice el anuncio de la prueba que ha sido identificada en el libro inicial de su demanda, concede el uso de la voz a la parte actora para que pueda presentar las pruebas correspondientes. Muchas gracias, señor juez. En calidad de prueba documental y al amparo del artículo 205 del COGEF, presento 5 fojas originales de los documentos públicos relacionados a la denuncia laboral que se encuentra asignado con el número 573000, con el cual demuestro que mi defendido interpuso en forma inmediata la denuncia laboral en contra del señor Jorge T. Paso a compartir la documentación. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Bien, con la finalidad de dejar a salvo el derecho de contradicción, doy la palabra a la parte demandada. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? Gracias, señor juez. No tenemos nada que argumentar. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. En virtud de lo solicitado, continúa la parte actora. Sí, señor juez. Al amparo de lo que estipula el artículo 206 del COGEF, presento en foja original el documento privado relacionado a la notificación por escrito del despido intempestivo del que fue objeto mi defendido, con fecha del 6 de enero del 2020, mismo que se encuentra firmado por el señor Sebastián B. Con esto, señor juez, demuestro la forma abrupta en que mi defendido fue despedido del trabajo. Si me permite producir la prueba, se menciona lo siguiente, ¿no? Por medio de la presente, nos permitimos comunicarle que la empresa funeraria Fundepaz se ha visto en la imperiosa necesidad de dar por terminado el vínculo laboral que mantenía con usted, por haber incurrido en causas justas como faltas no justificadas, impuntualidad, fallas en la realización de las tareas asignadas. En consecuencia, a partir del 6 de enero del presente año, quedará extinguido el vínculo laboral que mantenía con la empresa. Le agradecemos los servicios prestados. De esta manera abrupta es como se da por terminada la relación laboral de mi defendido. Señor juez, devuelvo la palabra. Perfecto. Dando cumplimiento al derecho de contradicción, cedo la palabra a la parte demandada. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? Sí, señor juez. Gracias. Frente a la prueba que acaba de producir la parte actora, debo de manifestar que el documento está firmado a nombre del señor Sebastián B. Es decir, ese documento no fue suscrito por mi defendido, por lo que no es motivo de nuestra causa. Devuelvo la palabra, señor juez. Muy bien. Dado el cumplimiento al derecho de réplica, concedo la palabra a la parte actora. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? No, señor juez, devuelvo la palabra. Entiendo. Por favor, continuemos. Gracias, señor juez. Al amparo de lo que estipula el artículo 205 del COGEF, también me permito presentar una foja del historial del tiempo de trabajo emitido por el IES y con ello demuestro que el demandado realizó aportaciones mensuales en beneficio de mi defendido por el trabajo que desempeñaba y además consta el número de RUC referente a la funeraria Fundepaz. Señor juez, en este momento procedo a compartir la prueba en cuestión. Y aquí está el documento, señor juez. Eh, Devuelvo la palabra, señor juez, y dejo de compartir mi pantalla. Gracias, señor abogado. Procedo a otorgar la palabra a la parte demandada para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? No tengo nada que añadir, señor juez. Devuelvo la palabra. Perfecto. Por favor, continuemos con la parte actora. Sí, señor juez. Como siguiente prueba, presento una foja certificada emitido por la Superintendencia de Compañías, en donde constan los datos generales de la compañía y la calidad que ostenta el señor Jorge T. como administrador de la misma. Si me permite, señor juez, de igual manera
Comparto la pantalla para que se pueda observar. Y es el documento en cuestión. Gracias, señor juez. Dejo de compartir mi pantalla y devuelvo la palabra. Listo, señor abogado. Otorga la palabra a la parte demandada para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. Señor abogado. No tengo nada que añadir, señor juez, devuelvo la palabra. Muy bien. Por favor, continuemos con la parte de actora. Gracias, señor juez. Como última prueba presento una foja certificada emitido por el Servicio de Rentas Internas, con lo que demuestro los datos personales del señor Jorge T., así también los datos generales de la compañía funeraria Fundepaz. Si me permite, señor juez, comparto mi pantalla para que se pueda observar la documentación aludida. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias, abogado. Concedo la palabra a la parte demandada para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. ¿Tiene algo que añadir, señor abogado? No, señor juez, devuelvo la palabra. Gracias, abogado. Habiéndose evacuado las pruebas de la parte actora, en este momento procedo a ceder la palabra a la parte demandada para que pueda practicar las pruebas que han sido identificadas en el libelo de su contrademanda. Por favor, señor abogado, proceda. Gracias, señor juez. Reproduciré como prueba documental la materialización de la consulta del RUF realizada en la página web del Servicio de Rentas Internas, SRI, realizada en la Notaría Vigésima del Cantón Quito a cargo de la doctora Grace L. Con dicho documento se justifica que el señor Ángel Osvaldo M. registra activo el RUF con actividad económica principal, venta por menor de flores en especializados, incluso arreglos de establecimientos florales. Con su autorización procedo a compartir pantalla de dicho documento. Esa es la documentación, señor juez. Gracias, señor abogado. Del mismo modo que se hizo con la parte demandada, concedo la palabra a la parte actora para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? No tengo nada que decir, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. En este sentido, vamos a continuar con el abogado defensor. Sí, señor juez. En segundo punto, reproduciré como prueba documental copias certificadas de las facturas números 00443, 00448 y 00449, conferidas por la Notaría Vigésima del Cantón Quito a cargo de la doctora Grace L. Con dicha documentación se justifica que el señor Ángel Osvaldo M. realizaba la venta de arreglos florales a la funeraria de La Paz, Fundepaz. Permítame compartir pantalla, señor juez. Aquí se pueden observar las facturas.
Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias, señor abogado. Concedo la palabra a la parte actora para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. ¿Tiene algo que decir, señor abogado? No, señor juez, no tengo nada que añadir. Devuelvo la palabra. Perfecto. Por favor, continuemos con la parte demandada. Sí, señor juez, reproducir en este momento como prueba documental la materialización de la planilla de préstamos que emite el sistema del IES realizada en la notaría 20ª del Cantón Quito a cargo de la doctora Grace Elizabeth L. Con dicho documento se justifica que la Funeraria de La Paz, Funepaz, compañía limitada, canceló hasta el mes de julio del 2020 la cuota del préstamo quirografario que obtuvo el señor Ángel Osvaldo M. Permítame compartir pantalla, por favor. Aquí podemos observar la planilla de préstamos. Devuelvo la palabra, señor juez. Muy bien. Otorga la palabra a la parte actora para que pueda ejercer su derecho a la contradicción, señor abogado. No tengo nada que decir, señor juez. Devuelvo la palabra. Por favor, continuemos con la parte demandada. Sí, señor juez, como última prueba, reproduciré la prueba documental donde se encuentra la materialización de la planilla de aportaciones que emite el sistema del IES realizada en la notaría 20ª del Cantón Quito a cargo de la doctora Grace Elizabeth L. Con dicho documento se justifica que la funeraria de La Paz, Fundepaz, canceló hasta el mes de julio del 2020 las aportaciones y obligaciones del señor Ángel Osvaldo M. Me permito compartir la pantalla, señores. Señor juez, podemos observar el detalle de planilla del IES. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias, señor abogado. En tal virtud, concedo la palabra a la parte actora para que pueda ejercer su derecho a la contradicción. ¿Tiene algo que añadir, señor abogado? No tengo nada que decir, señor juez. Devuelvo la palabra. Señores abogados, toda vez que con eso hemos concluido la estación probatoria correspondiente, los alegatos finales. Para el efecto, el señor abogado de la parte actora se le concede el tiempo de 5 minutos para realizar sus alegatos finales. Proceda, por favor, señor abogado. Gracias, señor juez. Frente a una injusticia corresponde al derecho a identificar las responsabilidades correspondientes. El señor Osvaldo M. laboraba en la empresa funeraria Fundepaz de manera responsable, de manera cumplida. No existe causal para que se le haya destituido de su puesto. El artículo 188 del Código de Trabajo señala que el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la escala que establece la norma. El señor Osvaldo M. le circularon un documento en donde se da por terminada su relación laboral, sin ninguna justificación al respecto, señor juez. Mi defendido solo pide que lo que es justo, y eso es que se le consigne todos sus haberes que señala la norma. No está pidiendo excesos, sino lo justo, señor juez. Gracias, devuelvo la palabra. Gracias, señor abogado. Del mismo modo, concedo la palabra a la parte demandada para que pueda manifestar sus alegatos finales. Señor abogado, se le conceden 5 minutos para que lo pueda hacer. Por favor, proceda. Sí, señor juez, en esta sala se ha aprobado hechos. La parte actora no puede basar su acusación en un documento que no ha sido suscrito por mi defendido. Aquí estamos probando documentación válida, debidamente certificada, y es con esas pruebas que se demuestran los siguientes hechos. Primero, el señor Osvaldo M. realiza labores como
vendedor de floristería. En segundo lugar, la documentación del IES señala que la empresa funeraria Fundepaz ha cumplido con sus responsabilidades económicas hasta el mes de julio y lo ha hecho de forma puntual. Por lo que solicito, señor juez, se anule la causa por despido intempestivo que se le atribuye a mi defendida, porque no existen pruebas suficientes para considerarla como tal, así también que no proceda el pago que solicita la parte actora, ya que, como se ha demostrado, la empresa de manera responsable ha cumplido con sus obligaciones. Esto sería todo. Gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Perfecto, señores abogados. Vamos a dar paso con la resolución. Una vez analizados los elementos del proceso y formado criterio dentro de la presente causa, corresponde emitir el fallo respectivo de manera oral. Considero la forma en que se ha desarrollado la litis. En primer lugar, no existió controversia respecto a la existencia de una relación laboral, ya que esta fue reconocida por la parte demandada en la contestación de la demanda, presentada a través del señor Jorge T. El primer punto de debate se centró en la fecha de inicio de dicha relación laboral. Durante la audiencia, la única prueba aportada fue el consolidado de las planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, en el cual consta la afiliación realizada por la empresa respecto al señor Oswaldo M. desde el mes de abril del 2012 por un periodo de 30 días. En consecuencia, se establece la relación laboral inició el 1 de abril del 2012. En cuanto a la fecha y forma de terminación de la relación laboral, se recurrió nuevamente al consolidado de las planillas del IES, del cual se desprende que existe la afiliación correspondiente hasta el mes de julio del 2020. No se presentó prueba alguna que respalde fecha señalada por el actor en su demanda ni la manifestación por la parte demandada, que alegó que la relación se extinguió hasta agosto del 2020. Tampoco se incorporó el documento alguno que haga referencia a dicho mes. Por lo expuesto, se establece que la fecha de terminación de la relación laboral es el 31 de julio del 2020, conforme al reporte de aportaciones emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Respecto a la formación y terminación de la relación laboral, no se aportó ningún expediente que prevé que permita determinar la existencia de un despido intempestivo, dado que el despido constituye un acto unilateral que pone fin a la relación laboral. Su existencia debe ser probada de manera fehaciente por quien lo alega. Sin embargo, la inasistencia de la parte actora a la audiencia implicó que justifica dicha circunstancia. Ante la fecha de las pruebas que acreditan la material de despido, así como la identificación de la persona que lo habría ejecutado, el momento y lugar en el cual ocurrió, resulta improcedente condenar a la parte demandada al pago de una indemnización, al no existir una certeza sobre la forma en la cual se produjo la terminación del vínculo laboral. Finalmente, en lo referente al monto de remuneración percibida, durante la audiencia se actuó en la consolidación de planillas del IES, del cual se desprendió los valores correspondientes a la remuneración recibida por el accionante durante la relación laboral, establecidos como último salario reportado el valor de $404.40, por lo cual determinó que la empresa deberá cancelar el valor de $404.40 a la parte actora que corresponde al último pago mensual correspondiente al mes de julio. Esto por la falta de pruebas de terminación del vínculo laboral con la empresa. Dictado la resolución, doy por terminada la sesión. Muchas gracias.